dejamos en el aire una frase a la que queríamos dar énfasis por la importancia que tiene. Esta frase tiene que ver con la supervivencia del más apto. La supervivencia del más apto, lógicamente, tiene que ver con la supervivencia del más apto, del más poderoso, del más fuerte. Y eso de alguna forma entroncaba con Darwin, con esas razas favorecidas de las que de alguna forma pues se desprende que se basa el título original de su teoría. Esa teoría de la evolución que, como bien sabemos, pues de alguna forma hablaba de esas razas favorecidas. Mencionamos que esto tuvo una influencia muy negativa en la humanidad, ya que tuvo que ver con el racismo, con la eugenesia y con todos los males que tuvieron que ver con, en fin, con ese siglo XX, en el que en la primera parte, sobre todo, ¿verdad?, pues la Tierra, perdón, sufrió pues algunas de las partes de la historia más terroríficas, más negras, ¿no? Lamentablemente, como vemos, eso estaba entroncado con Darwin, ya que él mismo reconoció que su teoría empezó a tomar forma cuando leyó las doctrinas de Malthus, de Thomas Malthus. Pero volvemos otra vez a la frase la supervivencia del más apto. ¿Y por qué enfatizamos esto? Bueno, porque para entender la teoría es inevitable enfrentarnos a esta realidad, porque tras la supervivencia del más apto podemos descubrir más, no solamente acerca de Darwin, sino también de sus colaboradores y también de la sociedad en la que él vivió. Todo, de alguna manera, está estrechamente relacionado. Por ejemplo, la supervivencia del más apto, pues ni siquiera es una frase de Darwin, es una frase de Herbert Spencer. Sí fue él uno de sus estrechos colaboradores, uno de los que le animaban, uno de los que, digamos, fueron sus principales apoyos, los que estaban detrás de esta frase. De hecho, a este personaje, a Spencer, se lo reconoce como el padre de lo que con el tiempo llegó a llamarse, pues, el darwinismo social. Era evidentemente una persona que como científico tenía mucho que enseñarle a Darwin. De hecho, es curioso, pero sus principales colaboradores no eran científicos normales y corrientes. Eran personas de una grandísima formación, muchísimo más que la que Darwin tenía. De hecho, pudiéramos afirmar sin temor a equivocarnos que cuando sabemos la titulación que estos personajes amigos suyos tenían, pues es como si de alguna forma comparáramos a catedráticos con discípulos avanzados. Si lo comparamos con Darwin, pues es lo que vendrían a ser, ¿no? Así que uno de los personajes claves que apoyaron a Darwin fue evidentemente Spencer, pero también otra persona que fue clave en apoyarle en todos los sentidos fue Thomas Huxley. Este personaje fue clave, todavía incluso más yo diría que Spencer, porque incluso se le llegó a conocer como el bulldog de Darwin. ¿Por qué de esta manera? Bueno, de alguna manera ese bulldog de Darwin se podía entender como ese perro fiel, ese amigo del hombre, y así se mencionaba. Pero además había una dimensión adicional. Este personaje realmente, aparte de la gran formación científica que tenía, se encontraba en mejores condiciones físicas. Se encontraba en una situación en la que allá donde Darwin, quizá por sus a veces enfermedades que le limitaban, no era el caso de Huxley. Él siempre estaba dispuesto. Y allí donde Darwin no estaba dispuesto a ir, iba él, lo defendía su teoría, y además no solamente eso, sino que hemos de decir que él, de alguna manera, fue clave para que este libro llegara a ser de dominio público, llegara a estar al alcance de todos. Fue precisamente su ánimo, su estímulo, lo que colaboró a que así fuera. Aparte de esto, hay otro detalle del que tendremos la oportunidad de hablar en otro momento por la trascendencia que tiene, y es que Thomas Huxley también fue el fundador del X Club.
Fue un club formado por 9 hombres, 9 eminencias científicas, de las que hablaremos con más detenimiento, como menciono, pero que, de alguna manera, esas eminencias científicas, aparte de apoyar a Darwin, tenían también sus propias ideas personales en otras áreas, en otras, digamos, influencias, como tenía que ver con la sociedad en que vivía. Eran personas muy significativas y, evidentemente, esa forma significativa de influir en la sociedad, de alguna manera, estaba ayudando a que ellos, pues, tuvieran la posibilidad no solo de apoyar a Darwin, sino también de poder influir de una manera que Darwin se sintiera con la libertad de sentirse apoyado, como vamos a tener la oportunidad de comprobar. Dentro de esos colaboradores pudiéramos mencionar una lista. Bueno, hemos dicho que el X Club estaba compuesto de 9 personajes, pero evidentemente no nos vamos a centrar hoy tanto en descubrir quién era ese club, pero sí en tratar de determinar de qué manera sus pensamientos, su ideología, estaban influyendo en la teoría de la evolución. De hecho, cuando empecé a analizar esta cuestión, pude comprobar o pude deducir que la autobiografía que el mismo Darwin escribió, de alguna manera me ayudarían a conocer al personaje. Pensando en leer la autobiografía que el mismo Darwin escribió de sí mismo, supuse que sería la mejor forma de conocerlo. Pero a mi juicio, digo mi juicio porque es una deducción personal, donde yo creo que realmente se conoce a Darwin y a su teoría, la teoría de la evolución, no es en su autobiografía, es más bien en un libro que también él escribió y que de alguna forma ayuda a comprender al personaje. Me refiero al origen del hombre. ¿Por qué digo esto? Bueno, hay diferentes motivos, ¿no?, que ya se irán desglosando en otros episodios, pero me voy a limitar en esta ocasión solamente a leer una de las frases que aparecen en ese libro. Una frase que de alguna forma define a Darwin, define también a sus colaboradores y define también a la sociedad en la que él vivió. La frase viene a decir lo siguiente: existe en las sociedades civilizadas un obstáculo importante para el incremento numérico de los hombres de cualidades superiores, sobre cuya gravedad insisten Gray y Galton, a saber, que los pobres y holgazanes, degradados también a veces por los vicios, se casan de ordinario a edad temprana, mientras que los jóvenes prudentes y económicos, adornados casi siempre de otras virtudes, lo hacen tarde a fin de reunir recursos con que sostenerse y sostener a sus hijos. Y añade: resulta así que los holgazanes, los degradados y con frecuencia viciosos, tienden a multiplicarse en una proporción más rápida que los próvidos y en general virtuosos. En la lucha perpetua por la existencia habían prevalecido la raza inferior y menos favorecida sobre la superior, y no en virtud de sus buenas cualidades, sino de sus graves defectos. En el origen del hombre, en la parte primera, en el capítulo 5, aparece estas frases, y de ellas se desprende una realidad. Darwin y sus amigos, sus colaboradores, las eminencias científicas que la apoyaban, eran personas que realmente, quizá hoy, en fin, vivimos en otra época, pero en aquella época no eran nada más que personas que hoy consideraríamos profundamente racistas. Consideraríamos que eran supremacistas blancos, que se consideraban por encima de los demás, y evidentemente eso lo reflejaban no solamente en su forma de vivir, sino también en su forma de pensar y en su forma de tratar de influir
en la sociedad en que vivían. Quizá eso explica por qué el Imperio Británico llegó a ser pues el más poderoso en aquella época, y estos personajes de alguna forma pues reflejaban sus propias ideas, sus propias teorías de la vida. Por eso es inevitable pensar que cuando Darwin desarrolla su teoría, todo esto le influyó. ¿Y esto por qué es significativo? Bueno, porque cuando estamos hablando del origen de las especies, suponemos que Darwin está realizando una teoría con una base científica, pero la realidad parece demostrar todo lo contrario. La teoría de la evolución no está basada en una teoría científica, sino en una teoría, digamos, pues, podríamos decir filosófica, podríamos decir social, podríamos calificarla de cualquier manera, pero no como una teoría científica, sino más bien ideológica. Por eso, ¿realmente tiene sostén la teoría de la evolución? Pues esto que estamos comentando nos está dando que pensar. Pero no solamente esto es lo que nos está dando que pensar, sino que además tendremos razones para ver que esto que hemos apuntado es solamente una pequeña migaja de lo que este libro puso de relieve. Ya he mencionado, no solo sobre Darwin, sino también sobre sus colaboradores, sus amigos, aquellas personas que entonces eran eminencias científicas, de las que también tendremos oportunidad de seguir hablando.